Padre Celestial, tú sabes el deseo que tengo de compartir la idea, Señor. Dame sabiduría para compartir la idea principal que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. En verdad te necesitamos, Señor. Ayúdanos, te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice tu palabra, Dios, levanta al caído, danos ánimos y esperanza. Dale salud, Señor, al enfermo, paz al ansioso, Señor. Dale seguridad al que tiene miedo. Esta noche dale libertad, Señor, al que está angustiado. Dale libertad, Señor, al que está detenido, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en tu palabra. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche, para este tema me inspiré en un himno cristiano. Dice este himno: Not too far from here. No tan lejos de ti alguien se está quejando. No tan lejos de ti alguien está llorando. No tan lejos de ti alguien necesita esperanza, dice esta canción. Puede ser que no sepa su nombre, pero no tan lejos de aquí alguien está rogando por ayuda. Cuando escuché este himno me puse a pensar, tiene razón. No tan lejos de nosotros hay personas que están padeciendo cosas graves, pero muchas veces no nos damos cuenta que los problemas que tenemos, las enfermedades, las lágrimas, los llantos, son lo mismo que suceden en otras casas, en otros lugares. Y hay un versículo que me llevó a meditar aún más, es precisamente Romanos. Mira lo que dice la Biblia, capítulo 10, versículo 8, dice: cerca de ti está la palabra. Y quiero leerlo otra vez: cerca de ti está la palabra. Querido oyente, cerca de ti está la palabra. Y luego dice la canción, déjeme regresar al himno. Dice este himno: Señor, quiero ir yo a apoyar a aquellos. Sé que tú me usarás para secar las lágrimas. Dice en inglés: cause somebody's crying, porque alguien está llorando. Dice because somebody's troubled or confused. Dice porque alguien está preocupado y confundido. Dice porque alguien ya no tiene nada que perder, no muy lejos de ti. Entonces esta canción anima. Es una persona orándole al Señor. Este himno es alguien que cuando lo escribió el autor de este himno, por primera vez, creo yo, nunca había escuchado a alguien que se interesara en lo común, en lo cerquita, en lo cotidiano, en el día a día. A veces queremos hacer cosas grandes para el Señor, para agradar a Dios, y no está mal. Decimos: Dios, haz algo grande conmigo. Pero creo yo que antes de que Dios haga algo grande contigo, va a ser algo pequeño. Por ejemplo, ayuda al huérfano. Mira, ayuda al hambriento que está en la esquina. Mira, ve allí, al lado de tu casa, hay alguien que está enfermo, angustiado. Lo repito, hay alguien que mira que tú eres cristiano. Hay alguien que ve que tal vez tú pudiste superar la prueba. Y mira, hay alguien que está sufriendo. Y yo creo que antes de que Dios haga algo grande contigo, te va a pedir que hagas algo pequeño. Pequeño, pero que lo hagas. Y no grande, y que al último tardemos tanto tiempo, porque nunca lo queremos hacer. Este programa primero lo voy a basar en dos secciones. La primera sección es para los cristianos. Nosotros como cristianos, deseamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo y le decimos: oh Señor, manifiéstate en mi vida. Y nosotros como cristianos, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, hay algo que está cerca de nosotros y es precisamente la palabra de Dios. Y mire, si la palabra de Dios está cerca de nosotros, tenemos todo el material, tenemos todo el recurso, tenemos toda la fuerza y tenemos todo el poder para ayudar a los demás. La vida se trata de ayudar a los demás. Hay una frase hermosa que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Deberíamos estar rogándole al Padre: Señor, ayúdame a compartir tu testimonio, Señor. Ayúdame a compartir que tú cambiaste mi vida, que tú tienes poder, que tú me levantaste. Ayúdame a hacer un testimonio vivo y verdadero, un testimonio palpable, que la gente pueda ver de que tú eres real, Señor. Ayúdame, Señor, a convertirme en un verdadero, Señor, ejemplo. Escuche lo que estoy diciendo. Ayúdame, Señor, a ser un verdadero ejemplo, porque se supone que nosotros, los que creemos en Dios, eso queremos, dar un buen testimonio a los demás. Ahora escuche, hay personas que tal vez, ahorita me di cuenta que hay personas
que se están acercando a Dios apenas poco a poco, que tal vez no tienen las bases sólidas que usted tiene, pero le puedo asegurar que esas personas, por el solo hecho de que tuvieron una necesidad, una emergencia, y Dios les bendijo, ahora estas personas son las personas que Dios más utiliza, glorificando a Dios, contándole a los demás: Dios me ayudó, Dios me salvó, Dios intervino en mi vida, y es cuando Dios se goza. Y es así como regreso a leer unas cuantas frases de este himno para entrar al primer punto. Dice este himno, lo voy a leer primero en inglés. Dice: Somebody's forgotten how to trust. Dice: alguien ha olvidado en quién confiar. Somebody's dying for love. Alguien se muere de amor. Not too far from here. No muy lejos de aquí. Y dice más abajo: pero estoy orando, but I'm praying for your grace. Estoy orando por tu gracia. To move me and take me away the fear. Para que me muevas y me quites el miedo. Porque alguien está sufriendo. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos, lo que estoy tratando de dar a entender? Este himno es una oración de una persona que quiere hacer algo distinto para el Señor. Y dice este himno: ayúdame, Señor, a no dar la espalda. Ayúdame, Señor, a no fracasar. Mientras hay alguien a quien ayudar, ayúdame, Señor, a estar allí. Dame no solamente de tu fuerza, sino también de tu compasión. Ayúdame, Señor, a ser yo esa persona. Y es así como entramos entonces al primer punto de la Biblia. Escuche este contexto. No tan lejos de usted hay alguien que está sufriendo. Entonces, dice la palabra de Dios, y vamos a ir a un texto, a Juan capítulo 4. Se lo voy a parafrasear porque el tiempo es corto y el estudio es largo. Pero dice la Biblia que en el Evangelio de Juan capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue. Y dice la Biblia que el Señor Jesús, pasando por allí, descansó cerca del pozo que se le llamaba el pozo de Jacob. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí descansando del camino, el cual era largo, allí se sentó. Y dice la palabra de Dios que era casi mediodía cuando una mujer de Samaria, escuche, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Y dice la palabra de Dios que los discípulos se preguntaban: ¿verdad quién será esta mujer? Ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo platica por primera vez con la samaritana. La samaritana, hermanos, y aquí entro en contexto, era una mujer que no vivía lejos de nuestro Señor Jesucristo. Era una mujer común y corriente, como decimos, una mujer ama de hogar, una mujer, verdad, que aparentemente no tenía problemas, una mujer que la vemos yendo con un cántaro a recoger agua. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía que antes de llegar a Samaria, que antes de llegar a la misión, a la meta, en ese lugar había alguien que necesitaba ayuda. En ese lugar había alguien que necesitaba derramar su corazón, alguien que buscaba a Jesucristo, pero no sabía dónde estaba. Déjeme por favor contarle el contexto. Dice la palabra de Dios, y quiero ir al texto, si usted me permite. Voy a abrir la Biblia. Quédese conmigo, por favor. Necesito un momento para moverme y abrir la Biblia. Juan capítulo 4. Dice así la palabra de Dios en el versículo 8. Versículo 9. Jesús le dijo en el versículo 7: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús. Dice la palabra de Dios. Y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Escuche, aquí viene el contexto, no se pierda de la historia. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muy bien, ¿cuál es el contexto de esta historia? Escuche, nuestro Señor Jesucristo siempre se interesó de ayudar persona a persona, llegar de corazón a corazón, resolver necesidad por necesidad. Jesús pudo sanar en masas, pero también vemos a Jesús tratando uno por uno. El Señor Jesucristo recorrió ciudades y sin duda alguna estuvo cruzando mares, desiertos. El Señor siempre llevaba un propósito, pero en medio de esa travesía había personas a quien tenía que ayudar, y el Señor tenía ese concepto: no muy lejos de mí hay alguien que está sufriendo. Me dice la palabra de Dios que esta mujer samaritana se acercó a Jesús. Dice la Biblia en el versículo 15, la mujer samaritana le dijo: Señor, dame esa agua para que yo tenga sed y venga, dice, y no venga aquí a sacarla. Dice la palabra de Dios, resumiéndole la historia, que nuestro Señor Jesucristo descubrió que esta mujer estaba sufriendo en su hogar. Había tenido aproximadamente 5 maridos, dice la palabra de Dios, que estaba sufriendo la muerte de ellos, estaba sufriendo la desdicha. Ella estaba sufriendo como madre soltera, estaba sufriendo la necesidad. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo se detuvo para apoyarla. Ahora, querido hermano, déjeme hacer un paréntesis en esto. ¿Alguna vez usted ha visto la necesidad de las personas? ¿Alguna vez usted se ha detenido por un momento para preguntarle a alguien cómo estás? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a alguien, ¿necesitas algo? ¿Alguna vez alguien, tal vez usted no le agrada a esa persona, pero usted se ha detenido para mostrarle su mano, ayudarle y darle la mano? Dice la palabra de Dios que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. La mujer samaritana no tenía las mejores intenciones con Jesús. Es más, dice la Biblia que le respondió de mala forma a nuestro Señor Jesucristo. Oh, pero vemos allí el buen corazón de nuestro Señor Jesucristo tratando con la mujer samaritana y dándole el agua de vida eterna. Hermano, déjeme pasar al segundo punto ahora, y le puedo asegurar que el tercer punto va a ser entonces fundamental, pero vamos ahora a ver el segundo ejemplo. Dice la palabra de Dios, ya no nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Hechos, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versos 6 al 40, nos habla de una historia. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo tenía el deseo de hacer un viaje misionero y ayudar a todas las personas por doquier. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo. El Espíritu Santo no les permitió entrar a una ciudad que se llamaba Bitinia. Lo vemos en Hechos capítulo 16, verso 7. Pero dice la palabra de Dios que en su viaje, más cerca de Bitinia, cuando estaban en Troas, realmente muy cerca de donde habían salido, dice la Biblia que se le mostró a Pablo una visión. Y en esta visión de noche, un varón macedonio estaba en pie. Mire cómo estaba este varón, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. La Biblia dice que Dios guió al apóstol Pablo. No fue un sueño, sino que fue Dios el que le dijo en visión: mira, hay alguien cerca de ti que no solamente está rogando, está sufriendo. Y está diciendo de pie, pasa a ayudarnos. Y dice la palabra de Dios, en el Hechos capítulo 16, verso 10, dice: cuando vi la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Querido oyente, hay algo que el mundo necesita, y aquí es donde entro entonces a lo fundamental de este mensaje. Hay algo que el mundo está rogando y no sabe cómo, pero hermano, escúcheme, el mundo necesita el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo le estoy diciendo no es algo trivial. El mundo necesita a Dios, el mundo necesita a Jesucristo, el mundo necesita la Biblia, el mundo necesita de la fe, el mundo necesita del amor que muestra Dios, el mundo necesita del perdón. El mundo sin Dios está echando a perder, y cada día las cosas van a ser más difíciles.
No le sorprenda si vienen enfermedades nuevas en este mundo de dolor y de llanto. No le sorprenda si la maldad se multiplica. No le sorprenda si le dan malas noticias. Mire, ahorita no estamos para confiar en el mundo y el mundo se está cayendo a pedazos. Por eso el mundo necesita al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón vemos dos ejemplos donde el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo se preocuparon precisamente por dar lo que el mundo necesita, y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Querido oyente, tal vez las personas piden dinero, ellos no saben del valor del Evangelio. A lo mejor para ellos la respuesta será el dinero, la economía, el poder, o algunas personas podrán decir: mira, yo estoy enfermo, yo solo necesito la salud, dile a tu Dios que me salve. Pero querido oyente, Dios trabaja a través del Evangelio, y Dios está buscando personas esta noche que se preocupen precisamente por compartir el Evangelio, porque en la palabra de Dios está no solamente la salvación de los hombres, está también la sanación de cada persona que está escuchando sobre este planeta Tierra. Querido oyente, tú debes saber algo: la gente te necesita. La gente necesita de tu fe. La gente necesita de tu amor por el Señor. La gente necesita de lo que tú crees. Pero querido oyente, ¿quién se va a encargar de predicar a Dios? ¿Quién va a ser aquel valiente, aquella mujer o aquel hombre que se encargue de compartir la fe sino usted? El mundo necesita de una orientación espiritual. Mire, hermanos, muchas personas buscan guía, buscan dirección, quieren encontrar a Dios, pero no lo encuentran. Andan buscando desesperadamente y se meten a cualquier lugar. Es una tristeza cuando yo prendo la televisión a veces y me doy cuenta de falsos programas donde incitan a las personas a ser sanadas, a acercar su vaso de agua a la radio, y ellos prometen bendecir, y la gente está necesitada de Dios, y como no encuentran al verdadero Dios, hacen de todo. Oh, hermanos, yo cómo me duele mi corazón cuando juegan con eso, hermanos. A veces personas que ni siquiera son cristianas, personas que se dedican a la brujería, a la hechicería, tienen el valor adquisitivo como para rentar programas de radio, hermanos, y prometer a la gente la salud. Estas personas que compran cadenas grandes televisivas o de radio, y ellos prometen sanar a las personas y lo hacen en el nombre de Jesús, según ellos, engañando a las personas. Mire, hermano, lo que estoy tratándole de decir esta noche es que la gente necesita de orientación espiritual. Hoy las personas están buscando quién nos guíe a Cristo, y esa persona puede ser tú. Hay una necesidad en este mundo, hay una necesidad por ser escuchados, hay una necesidad en quien descansar, hay una necesidad por quien llorar, querido oyente, y quiero que sepa algo: la gente necesita a Dios, la gente necesita a Dios. Por eso, querido oyente, en esta noche yo quiero retarte. En esta noche yo quiero animarte a que seas tú un voluntario, y así mismo como lo dice la palabra de Dios, Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahora, quería llegar hasta este punto. El estudio es muy largo, estoy tratando de resumirlo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo debería ser esa persona que se encargue de ayudar a los demás? Primero que nada, porque yo tengo amor a Dios, porque un verdadero cristiano que ama a Dios con todo su corazón, un verdadero cristiano que ama a Dios con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas, amará a su prójimo también. Amará a su prójimo como a sí mismo. Lo dijo Marcos capítulo 12 versículo 30. A veces creemos que las cosas grandes solo son para los cristianos grandes. No hay cristianos grandes. ¿Quién nos vendió esa idea? ¿Quién nos vendió que hay cristianos especiales, hermano? Todos somos pecadores, y Dios puede usar nuestras vidas para inspirar a los demás. Hermano, tu vida es importante para inspirar a otros. Quiero que sepas que el día que tú llegues al cielo, llegaste al cielo gracias a que tuviste fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero va a ser precioso que cuando tú llegues al cielo también lleguen tus seres queridos, aquellos a quienes tú inspiraste. Tu vida cristiana los inspiró. Aquellas personas, tal vez amigos, familiares, vecinos, que fue gracias a tu testimonio, gracias a tu verdadero amor a Dios, que estas personas se acercaron a Cristo Jesús. ¿Quién es aquel que debería encargarse de buscar a los demás? Precisamente tú. No solamente porque tienes amor a Dios, también porque tú tienes fe en nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero cristiano tiene fe.
Un verdadero cristiano sabe que tiene el poder para poder ayudar a cualquier persona. ¿Quién más pudiera hacer esto sino tú? Tú que amas, tú que tienes fe, tú que tienes el fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, es el fruto del Espíritu Santo el que te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El verdadero Espíritu lo tienes tú. Un verdadero cristiano escucha la voz del Espíritu Santo. Y hermano, en muchas ocasiones el Espíritu habla a nuestra vida y nos dice: acércate a Él, háblale a Él, escúchalo, mira, guíalo. Es el Espíritu Santo el que nos guía tal vez a perdonar a los demás. ¿Quién más haría esto sino un verdadero cristiano? Hermano, ¿quién sería aquel que se encargaría de ayudar a los demás sino aquel que en verdad sabe que Cristo perdonó sus pecados? Aquel que está agradecido con el Señor porque el Señor le ha dado una nueva oportunidad, limpió su vida, le dio una nueva oportunidad, lo rescató de la muerte. Sus pecados ya lo estaban consumiendo. Hubo consecuencias, pero Cristo Jesús en su grande gracia y misericordia lo perdonó. Y esa persona es aquel que es consciente de que otras personas están igual y necesitan del poder de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera hacer una pregunta. Estoy teniendo problemas con la señal y no puedo darme cuenta si hay alguien aquí, pero si la señal todavía sigue clara y precisa, le pido de favor que usted por favor me deje saber a través del chat si todavía estamos en vivo. Toda la señal un poquito cortándose. Déjeme un momento por favor salir del aire. Continuamos completamente en vivo. Último punto, gracias por la espera, gracias por confirmarnos que estamos completamente en vivo. Hermanos, último punto, verdaderamente Dios puede hacer grandes cosas. Anhela el Señor usar a personas como usted y como yo para ayudar a los demás. Y este mensaje pudiéramos catalogarlo. Primero que nada, Dios puede usarte. Y número dos, hay gente que está sufriendo al lado de ti. A veces no es hasta que nos acercamos a ellos cuando coincidimos y decimos: oh, tú también padeces esa enfermedad, oh, acaso tú también perdiste un familiar. Hermanos, a veces no conocemos las lágrimas de personas que lloran a veces tras la ventana. A veces no sabemos que en nuestra propia colonia hay alguien enfermo. Es más, ni siquiera sabíamos que había ancianitos, ¿verdad?, que han sido olvidados por sus familias. Hermanos, yo creo que el Señor Jesucristo quiere salvar a su pueblo, pero también quiere que ayudemos a los demás. Si tú estás pensando servir al Señor, no te equivoques. Sirve al Señor de menos a más. Sirve al Señor de menos, pero continuamente. Yo te puedo asegurar
que nosotros llegamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo gracias a alguien que se atrevió a hacer algo pequeño. Alguien que de todo corazón tal vez no sabía mucho, tal vez sabía poco, pero le dijo: Señor, ayúdame a hacer algo especial para ti. Por lo menos en mi vida yo sí lo recuerdo. Cuando vino alguien, yo recuerdo a esa persona. Cuando vino aquí me empezó a explicar un poco de la palabra de Dios. Esa persona el día de hoy no es pastor. Esa persona el día de hoy no está en una grande iglesia. Esa persona sigue siendo un hombre humilde de familia que Dios le utilizó. Es cierto que Dios no necesita nada de nosotros, pero Él es capaz, Él es el que nos da la oportunidad de ser usados por Él. La palabra de Dios es lo que nos fortalece. Dios es el que nos da la bendición y la guía para precisamente ser bendición y guía y luz a otras personas. Solamente Él y para la honra y la gloria de su nombre. Permítame por favor comentarle también ya en mi último punto. Dios anhela usar a alguien y Dios anhela que esa persona sea usted, querido oyente. No se vaya a arrepentir. A lo mejor cuando nosotros terminemos esta vida, si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, que el Señor pueda abrir sus ojos en el cielo y decirle: mira, cuánto terreno había para que tú me ayudaras, mira, cuántas buenas obras había preparado para ti, cuántas personas pudiste haber podido guiar al Evangelio, pudiste haber hecho un poco más. Hermanos, ayudar dicen que no es de todos, pero esta frase no aplica en el cristianismo. En el cristianismo, ayudar es una oportunidad que Dios brinda para todos, querido oyente. El verdadero cristiano, hermanos, aprovecha la vida para infundir aliento en la vida de los demás, querido oyente. A mí por lo menos me parte el corazón, y déjeme terminar este tema así. Nosotros acabamos de llegar a Salinas Victoria. No tenemos ni 15 días de estar aquí en Salinas Victoria, hermanos. Y cómo uno rápido se encariña con las personas, hermano. Rápido uno se encariña con las personas y hemos podido ver la necesidad de personas. Hemos podido hacernos parte y hasta familia de buenos hermanos. Y uno, hermano, se puede dar cuenta también de los problemas, de las angustias que ellos tienen. Hermano, tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón como para darnos cuenta. Y es allí una grande oportunidad que Dios nos da para poder ser bendición a los demás. Déjeme terminar este tema nada más mencionando cómo termina este himno. Y si usted tiene la oportunidad de escuchar este himno, búsquelo. La traducción en español es "no tan lejos de aquí". Y termina este himno diciendo: ayúdame, Señor, a no dar la espalda. Ayúdame, Señor, a no descansar. Ayúdame, Señor, que mientras yo esté vivo, a los que me rodeen yo pueda ser una bendición. Dame de tu fuerza, Señor. Guíame y que en el camino yo pueda encontrarme a alguien que esté necesitado, que esté preocupado y que esté confundido. Termina diciendo este himno: alguien que se olvidó de confiar en ti, alguien que se muere de amor, alguien que está bajando la guardia, alguien que ya rompió su corazón. Entonces ayúdame a ser yo el que hable de su amor. Alguien que ya perdió el oído a tus bondades, ayúdame, Señor, a ser yo, dice, el que pueda guiarlo de vuelta a tu palabra. Querido oyente, permíteme terminar haciendo una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de pensar en las necesidades de los demás, Señor. Estamos viviendo en un mundo, Señor, en el cual todos somos iguales. Al pie de la cruz de Cristo tenemos las mismas necesidades, Señor. Tenemos también las mismas, Señor, oportunidades de conocerte. Ayúdanos a ser valientes, Señor, a ser hombres de valor, Señor. Que llevemos tu palabra a los demás. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos. Y también te pido, Señor, que nos des la oportunidad de que nuestra vida sea útil, Señor, en tus manos. No nos dejes, Padre, irnos de esta vida siendo igual. No nos dejes irnos en mediocridad, Señor. Danos la oportunidad de apoyar, de ayudar, de bendecir la vida de alguien. Si bien es cierto, Señor, si no sé cómo hacerlo, ayúdame entonces por lo menos, Señor, a ser una bendición para los que me rodean, para esas personas que viven en mi hogar, a dar un buen testimonio, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a reflejarte siempre en mi vida y en mi corazón. Todo esto te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, les pido por favor oración por nuestro ministerio. A veces es un poquito complicado transmitir cuando la señal se va y viene. Entonces, hermanos, espero se haya escuchado todo el mensaje. A mitad del mensaje tuve como 3, 4 ahí advertencias de que la señal se había cortado. Entonces yo no sabía si este mensaje todavía estaba saliendo al aire o no. Pero por fe dije, vamos a seguir. Entonces, si usted me escuchó balbucear ahí en medio del mensaje, esa es la razón. Que yo no sé si estaba hablando en vivo o como se dice, estaba, ¿verdad?, hablando al aire, ¿verdad?, al viento. Así que déjeme saber si se escuchó todo el mensaje bien, especialmente a los productores allá en Estados Unidos, hermano Luis, si me puede apoyar por favor ahí con la confirmación.